Bueno, hoy sí que son 2 horas la clase, que el otro día, bueno, ayer me equivoqué, perdonadme. Simplemente antes de empezar, vamos a acabar un poco lo que sería la teoría del capítulo de la unidad didáctica 2. Un poquillo, nos queda muy poco en realidad, pero bueno, un poco que quede todo claro. Una vez que acabemos con la teoría, haremos 1 o 2 ejercicios de análisis de balance, lo que dé tiempo. Hoy vamos a ver la excepción a la regla, ¿de acuerdo? Como os expliqué varias veces, hay empresas que pueden vivir con fondo de maniobra negativo, ¿no? Y hoy vamos a ver pues, un ejemplo, puede ser el Carrefour en Europa, puede ser Walmart en Estados Unidos. Tal vez Walmart sea un ejemplo más claro. Y no sé si nos dará tiempo. Si nos diera tiempo, empezaríamos la unidad didáctica 3, que ya va sobre mi parte favorita, que ya son las finanzas. Hasta aquí, fijaros, hemos estado hablando de la contabilidad, de cómo se interpretan los balances, pero hay que avanzar también hacia lo que es puramente la parte, digamos, financiera. Entonces, si os parece, comparto con vosotros. Ay, Isabel, adelante. Gracias, Francisco. Ayer, ya terminando la clase, habíamos hablado de conversar de hoy de la actividad que tenemos para entregar. Lo estuvimos hablando pues en el grupo que tenemos con los Ujú. compañeros. Resulta que para este domingo tenemos la primera entrega del TFM, pues del trabajo de fin de máster. Entonces, Ujú. no sé si veas viable que podamos aplazar la entrega de esta actividad una semana más y que sea para la próxima semana. Pues Vale, para sí, no hay problema. Os lo cambio. Lo único que mucho más no se puede retrasar. Daos cuenta que si no se nos juntaría Claro, no, yo creo que con... para la próxima semana ya quedaría bien, así podemos ver además pues contigo todos los ejemplos que vamos a ver y no sé si tú nos puedes compartir o nos vas a enviar como una rúbrica de Excel, como el template pues, que usas para nosotros usarlo en nuestra Sí, actividad. ya tenéis subido los ejemplos que hemos ido haciendo. Lo tenéis en recursos complementarios. Aquí tenéis los 2 ejemplos que hemos hecho, ¿de acuerdo? Que son un poco los que os pueden servir de referencia para hacer la actividad. Y esperad, para que no se me olvide, si me permitís, yo tengo mala memoria. Os lo cambio, ¿vale? Para que quede ya recogido. A ver, actividades. Creo que actividades de evaluación, creo que lo puse aquí. Ya no sé dónde lo puse. Actividades en la tarea 1, aquí. Aquí, tarea 1. Vale, pues nada, lo vamos a cambiar entonces. Vamos a ver. Entonces sería para el día 5 de julio, ¿de acuerdo? Sería el siguiente Perfecto. domingo, ¿de acuerdo? Acordaros que es hora española, ¿vale? Pues más que nada Sí. porque yo no puedo poner, ¿vale? De acuerdo, o sea que son 5 o 6 horas menos, dependiendo de dónde estéis. Perfecto. Pues nada, ya está cambiado. Perfecto. Pues nada, vamos entonces a Una empezar. última pregunta, Francisco, qué pena contigo. Es aquí para que quedemos pues claros todos con la actividad. Ahí dices que debemos analizar pues el balance como tal y lo hemos hecho en clase del activo corriente, etcétera. Es todo lo que nos has mostrado, o sea, como que hacer todas las fórmulas que nos has mostrado durante los ejemplos Mm. o si puedes ser como específico en cuáles tendríamos que hacer. No, es lo mismo que hicimos, por ejemplo, ayer. Ayer lo que hicimos fue analizar activo no corriente, cuánto crece, cuánto decrece, y después, bueno, pues todo el análisis del corriente que vimos, ¿no? Calculamos el fondo de maniobra y después, pues lo que hicimos fue, si os acordáis, calcular el periodo medio de cobro, de pago, de inventario. Bueno, eso es exactamente lo que hay que hacer. Antes Perfecto. de que nadie se enfade conmigo, los números los hace el Excel, incluso la inteligencia artificial. Tú le metes el balance de inteligencia artificial y los números lo hacen. Entonces, a mí lo que más me interesa es vuestra interpretación. No sé si me explico. Es decir, oye, pues sobre esos números, ¿qué puedo decir? Pues mira, la empresa, como vimos ayer, ¿no? ¿Os acordáis? Entonces vimos que la empresa tenía un problema, quería recordar, con los inventarios, ¿no? Pues mira, que esta empresa pues tiene que mejorar en la gestión del periodo de cobro, en la gestión del periodo de inventario. Entonces tenemos que trabajar en ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? En intentar ir a lo que sería la interpretación mucho más que el número. Yo espero que la inmensa mayoría de vosotros no os dediquéis seguramente a hacer contabilidad. Lo que haréis será ser directivos de alguna empresa
y seguramente tendréis que estar interpretando balances, pero probablemente no haciéndolos. Por tanto, eso, no sé si me explico, ¿no? Que lo importante sería esto. Las empresas que hagamos en clase, lógicamente, no se pueden hacer, ¿vale? Pues lógicamente hemos hecho Netflix, pues en principio pues, no se podría hacer, ¿vale? Pero quitando eso, la que vosotros queráis. Este vínculo que os he dado aquí son los 100 componentes del Nasdaq 100. Pues que, bueno, cogéis cualquiera y lo haríamos. Genial. A ver, espera un segundo que ahora tengo dudas. Sí, yo creo que le di ya a guardar. Creo que sí. Correcto, sí, está todo bien. Perfecto, Francisco, muchísimas Nada, gracias por tu ayuda. nada, todo lo contrario. Ahí hay una pregunta, creo que alguien ha puesto algo. Ah, que le ha puesto. Gracias, nada, nada, nada. Todo lo contrario. Bueno, como os estaba diciendo, entonces ayer nos quedamos, no sé si os acordáis, en justamente que nos estábamos ya yendo, porque me recordasteis que eran solo hora y media y no 2 horas, pues vimos lo que favorece, ¿no? Que haya eh, un apalancamiento positivo, es decir, que la deuda sea favorable. Entonces, bueno, hay también una fórmula que lo tenéis aquí. Lo que pasa es que yo no quiero que os la aprendáis, ¿de acuerdo? Pero efectivamente se puede llegar a formular, simplemente es dividir activo entre recursos propios y lo multiplicamos por el BAI, que es beneficio antes de impuestos, lo dividimos por el beneficio antes de intereses e impuestos. Es decir, si el activo crece más que los recursos propios, y además, al multiplicarlo por el BAI antes y después de impuestos, uno dividido entre el otro, eso es mayor que uno, pues el efecto apalancamiento es positivo. Lo que pagas de intereses se ve compensado por el incremento de tu activo. Si es uno, el efecto es neutral, te da igual apalancarte que no. Y si es menor de uno, es que efectivamente algo pasa. En general, lo que suele ocurrir, lo que tiende a ocurrir es que llega un momento en que el endeudamiento, el apalancamiento deja de ser positivo. Todavía no hemos llegado ahí, pero lo veremos cuando veamos gestión de proyectos y análisis de proyectos, pues llega un momento en el cual el efecto de la deuda, pues el coste de la deuda va subiendo y el cash flow va destinado en su inmensa mayoría a pagar la deuda. Y en ese punto el endeudamiento pues dejaría de ser positivo, ¿de acuerdo? Cada empresa es distinta y depende mucho del sector. Aquí tienes un ejemplo muy absurdo, con números muy exagerados, ¿no? Imaginas una empresa que tiene activo de 400 y tiene tres maneras de financiarlo. En el primer caso sería todo lo financia con recursos propios, es decir, con los 400. En el segundo lo financia con deuda, por la cual va a pagar el 20%. ¿Y cuál sería mejor? Bueno, pues veis aquí, si tenemos esta cuenta de resultados, ventas 175, gastos variables 60, eso nos daría un margen financiero, perdón, un margen bruto de 115 y luego meteríamos el gasto fijo, este gasto 30, y con eso llegaríamos al beneficio antes de intereses e impuestos, ¿no? Que son 85. Entonces veis aquí, empezamos en estos 85. Después habría que meter el gasto financiero. Lógicamente, en el primer caso es cero. Entonces, bueno, pues perdón, multiplicamos por cero, y entonces nos sigue quedando el va igual va y. Los impuestos, he puesto el 35% para que se note más, en el caso español sería el 25%, y llegamos al beneficio neto. ¿Cuál es el ROI en este caso? Bueno, pues el ROI surge lógicamente de dividir el beneficio antes de intereses e impuestos entre el beneficio neto, y eso da 21,25. Y el ROE surge de dividir el beneficio neto, en este caso 55, entre los recursos propios, en este caso 400. Entonces, en el primer caso, financiación 100% propia, nos daría 21 y 13, ROI y ROE. ¿Qué ocurre si metemos deuda? Vamos a meter la mitad de deuda. Bueno, pues en ese caso nos aparece un gasto financiero de 40. Entonces, en este caso, nos quedaría 85 menos 40, nos quedaría un beneficio antes de impuestos de 45, metiendo los impuestos llegaremos a un beneficio neto de 29. Entonces, fijaros que lo que es el ROI sigue siendo el mismo. La rentabilidad que yo le saco antes de intereses e impuestos a la empresa, pues sigue siendo el mismo, porque la rentabilidad intrínseca es la misma. Pero claro,
estoy usando en lugar para ganar 29, estoy usando 200, cuando antes para ganar 55 usaba 400. Por tanto, sube el ROE hasta el 14,5. Imaginaos que hacemos 75% de financiación ajena. Bueno, pues seguiría siendo 85. El gasto financiero sería el 20% de 300, que son 60. El BAI me quedaría 25. Los impuestos 9 y el beneficio neto 16. El ROI sigue siendo el mismo, pero el ROE sigue subiendo. ¿Cuál es el límite? Hombre, el límite es cuando el gasto financiero se come todo el beneficio antes de intereses e impuestos. ¿Qué ocurre? Pues esto introduce un factor muy, muy importante que todos nosotros como financieros pues tenemos que vigilar, ¿no? Que es, vale, yo soy más rentable, meto menos capital para hacer el mismo nivel de beneficio, pero lógicamente, pues tengo más riesgo. El riesgo, lógicamente, es que ahora tengo que pagar pues un préstamo, ¿no? Que antes no tenía. Bueno, pues vamos a la siguiente página. ¿Qué ocurriría en este caso con este esquema de más riesgo si las ventas disminuyeran un 25%? Antes eran un 175 y ahora son 131. El gasto variable se ajustaría a esa caída del 25%. Antes el gasto variable era 60, pues le quitamos 15, que es el 25%, y nos quedaría 45. Pero el gasto fijo hay que pagarlo igual. Por tanto, el BAI, veis que efectivamente cae de los 85 a los 56. El gasto financiero, pues al principio nada, 40 y 60 igual. Entonces vemos que aquí el problema es que cuanto más deuda tienes, más riesgo aparece. En este caso, fijaros que lo que ocurre es que incluso con una estructura de financiación al 75% nos aparecen pérdidas. El ROI siempre el 14, pero fijaos que el ROE en este caso disminuye porque casi consumimos entero el BAI a través del pago de intereses, ¿no? De los 56 nos hemos comido 40, en este caso más que el BAI. Entonces, fijaros que el ROE al 100% en este caso es 9,5, pero luego conforme aumentamos el endeudamiento, en este caso disminuye el ROE, incluso, pues como veis ahí, pues es negativo. Y aquí veis lo que calculo aquí. Entonces, en el primer caso, activo partido por fondos propios, o sea, 400 entre 400, multiplicamos por BAI, entre BAI, pues me da, en este caso, como vemos ahí, 1. Y en el segundo caso, pues me daría 2 por 0,28. Y esto me lleva a un BAI inferior a la unidad. Entonces, esto multiplicado por esto me da menos de 1. Entonces, veis, por eso, como os decía antes, pues se produce esta pérdida, ¿no? No sé si alguien me ha escrito, he oído un ruidito por ahí, a ver. A ver. No, parece ser que no. Genial. Yo creo que ha sido el WhatsApp que me ha sonado, así que lo voy a cerrar. Perdonadme. Bien. Entonces, todo esto que os estoy contando, pues lógicamente es muy importante de cara a la gestión de una empresa, es decir, saber cuál es el límite del endeudamiento. Esta fórmula que os he contado es importante, pero bueno, también interviene el sentido común, ¿no? Lógicamente llega un momento cuando te consume el apalancamiento, la deuda, te consume pues eso, 3/4 partes de tu beneficio, pues seguramente este endeudamiento está dejando de ser ya saludable, ¿no? Y está empezando a ser negativo para la marcha de la empresa. Si bajan los tipos de interés, bajan del 20 al 10, pues igual que decíamos que es negativo, pues empieza a ser positivo. Fijaros, aquí lo que ocurriría es que con esta caída de las ventas del 25%, tenéis que tener en cuenta que en España la inmensa mayoría de los préstamos son a tasa variable, ¿de acuerdo? Cosa que en América es un poquillo distinta. Pero veis, en este caso, en lugar de pagar el 20% de 200, pagamos el 10, por tanto pagamos 20, y en este caso pagaremos el 10% de 300, que son 30. Y veis que en este caso el ROI, como veíamos antes, seguiría siendo el 14, pero el ROE sería distinto.
En este caso el ROE sería 9, 12 y 17. Entonces volvería a ser bueno el endeudamiento. Es decir, cuando tienes financiación a tasa variable, introduces otro nuevo factor de riesgo. Por supuesto, si bajan los tipos de interés, pues estupendo. Si suben, pues todavía sería peor. Bien, antes de nada, pues hemos visto todo lo que es el endeudamiento y nos quedaría analizar también el conjunto de las cuentas anuales. Entonces, ¿qué es lo que compone las cuentas anuales de una empresa? Bueno, pues punto uno, lógicamente, balance de situación. Lo hemos visto a lo largo de las clases. Entonces, el balance de situación pues informa sobre cómo está la empresa a nivel patrimonial. Os lo he dicho varias veces, sería como la foto fija de la empresa. ¿Qué tienes en tu activo? ¿Qué tienes en el pasivo? Y qué es lo que tienes en tu equity, en tu patrimonio neto. Este balance de situación pues, nos permite saber en un momento dado del tiempo si podría haber algún tipo de problemas de gestión, de liquidez, en los periodos de cobro, de pago, ¿de acuerdo? Pero tiene un gran problema. En el caso español, por ejemplo, pero en todos los países es parecido, pues nosotros eh, acabamos el año y después pues tenemos una serie de meses hasta que se presentan los libros. De hecho, se suelen presentar, en el caso español, en un primer momento en abril, hasta abril, 30 de abril del año siguiente, es decir, ahora en abril se presentaron los de 2025, y en julio, de manera ya más oficial, porque hay que pagar impuestos, pues se pagan los impuestos y se vuelve a recalcular si habría habido algún error. Entonces, en general, ¿qué es lo que ocurre con el balance? Pues que el balance pues es como el PIB. Cuando te publican el dato del PIB en un país, pues normalmente, imaginaos ahora estamos en junio, pues el dato del segundo trimestre de este año probablemente se publique pues el 20 de julio o por ahí, y después se volverá a revisar y el dato definitivo probablemente se publique como en octubre. Entonces ya ese dato te vale de poco. Entonces el problema de los balances muchas veces es que sí que es verdad que nos ayudan a entender si las empresas tienen un problema estructural, es decir, por ejemplo, una falta de financiación, como vemos en Acerinox, un exceso de inventario, pero a veces viendo el balance, pues puede haber algún problema de ver si la empresa es verdaderamente rentable. Para eso está la cuenta de pérdidas y ganancias, ¿de acuerdo? La inmensa mayoría de las empresas lleva al día la cuenta de pérdidas y ganancias. Tiene un sistema contable, todos los días mete las operaciones y razonablemente puede calcular la pérdida en lo que va de año. En el balance normalmente eso no es así porque hay cosas que solo se regularizan a final de año. Por ejemplo, las amortizaciones, las depreciaciones. Entonces, en ese sentido, la cuenta de pérdidas y ganancias es lo que se llama un estado flujo. Va calculándolo a lo largo del año. Y finalmente la memoria. Lo que hace la memoria es que amplía la información que hay en el balance y en la cuenta de pérdidas y ganancias. Lo hemos visto antes en varios ejemplos que muchas veces pues tenemos la partida de otros activos corrientes. ¿Y esto qué es? Bueno, no tengo ni idea. Para saber lo que es, me tengo que ir a la memoria a ver qué es lo que dice sobre otros activos corrientes y ahí me va a decir qué hay en otros activos corrientes y cómo están valorados. Entonces, la memoria es, en mi opinión, el estado más importante. Te permite saber los criterios de contabilización y te permite también detectar posibles errores. Por ejemplo, yo estoy analizando una empresa, yo qué sé, constructora y veo que todo su suelo está contabilizado a coste de adquisición y que hay suelos que llevan ahí pues 15 años. Pues bueno, yo ya sé que hay posiblemente una revalorización, una reserva de revalorización que podría aflorar. Entonces, bueno, pues este tipo de cosas, leyendo la memoria, yo lo sé. También la memoria nos informa sobre la deuda, cuánta deuda vence en el año, etcétera, etcétera. Hay veces que a lo mejor el fondo de maniobra te da positivo, pero cuando lees la memoria ves que toda la deuda a corto se concentra en los 3 primeros meses del año. Entonces dices, uy, pues de aquí a marzo lo van a pasar mal, ¿no? Bueno, entonces, estos tres documentos son obligatorios en todos los países del mundo.
En la memoria en algunos países de América Latina le llamáis el informe financiero, el rapport, hay varias nomenclaturas, pero es lo mismo. En algunos países, como es el caso de España, es obligatorio también calcular el estado de flujos de efectivo, es decir, se tiene que calcular cómo se ha movido el cash flow de la empresa. En otros países es obligatorio el estado de cambios en el patrimonio neto, es decir, cómo se ha modificado el patrimonio neto de la empresa. Pero ya cada país tiene una normativa un poquito distinta, pero estos tres serían pues obligatorios. Lógicamente, tú no le puedes pedir la misma contabilidad a una empresa enorme que a una empresa pequeña que a una empresa media. Esto es la normativa española, entonces no quiero que os la aprendáis, pero bueno, hay una serie de criterios, en principio, los criterios, como veis, van en función de cuántos activos tengo, qué cifra de negocios tengo y cuántos empleados tengo. ¿Vale? Normalmente hay que cumplir 2 de 3 para pasar de categoría. Entonces, como veis, pues una gran empresa que sería esta, pues tiene que hacer el balance normal, la cuenta de resultados completa, la memoria completa y el informe de auditoría. Ahora vamos a hablar de eso. Tiene que auditar las cuentas. Si soy una empresa pequeña, pues hago el balance abreviado. No tengo que desglosar hasta el tercer dígito. En las cuentas, pues están los grandes grupos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El 6 y el 7 son los de ingresos y gastos. Pero claro, una gran empresa, pues a lo mejor tiene que desglosar hasta el 7.142, que en el caso de España son los ingresos por pago anticipado. Bueno, pues vale. Una pequeña empresa, pues no, que te ponga ingresos a nivel global es suficiente. Y entonces, como veis ahí, pues las pequeñas empresas pues hacen los estados, pues, como veis, pues más bien abreviados. Entonces, me gustaría centrarme un poquito en la memoria, ¿no? Entonces, la memoria está siempre, o siempre se considera que es el estado, digamos, resumen de todos los anteriores. Porque no usamos tanto la memoria en las clases. Primero, a ver, aquí hay alguien que me pregunta. A ver, adelante, Juan Carlos. Sí, buenas tardes, profesor. He notado que hay varios conceptos que quizás difieren, usted lo ha explicado en la clase, con los conceptos de Latinoamérica. Preguntarle más si esos conceptos en Latinoamérica son válidos. Por ejemplo, va a hablar de la memoria. En Latinoamérica conocemos la memoria como las notas a los estados financieros. Entonces, No es lo mismo, ¿eh? Aquí también hay mm, notas. ¿De acuerdo? La memoria es un estado que lo que hace es que, aparte de volver a, digamos, a poner tanto el balance como la cuenta de resultados, explica las notas que tú estás indicando muy bien. Pues mira, yo he contabilizado así, de la otra manera. Y además, pues tiene que establecer una serie de obligaciones legales, como por ejemplo la memoria medioambiental, la memoria de deuda. Es decir, es verdad que las notas están dentro de la memoria, pero la memoria es un poco más grande. Hay más cosas. Pero sí, por eso no os preocupéis. Es decir, en el fondo, cada país lo hace de una manera. Pero todos los países tienen la memoria total o parcial. Pues de otra manera no se podría interpretar los estados. ¿De acuerdo, Juan Carlos? perfecto, profesor, gracias. Nada, todo lo contrario. A ver, yo me muevo mucho en América por Perú, sobre todo, y por Chile. Entonces, a veces, pues, cuando me preguntáis, pues, hablamos el mismo español, pero no es exactamente el mismo, ¿no? Entonces, igual alguna expresión se me escapa. Por ejemplo, lo de informe de gestión, en algunos países de América sí que sé que es lo que nosotros en España llamamos memoria, ¿de acuerdo? Incluso reporte, rapport, bueno, hay distintas maneras de llamarlo. Y había una pregunta que se me ha escapado. He visto que salía aquí. Lo de publicarlo son las empresas que cotizan en bolsa. La pregunta que hace Alfredo es importante, porque claro, dentro de... Hablaremos de eso un poquillo más adelante, pero cuando uno cotiza en bolsa, lo de cotizar en bolsa, todos nos creemos el logo de Wall Street, no sé si habéis visto las películas, nos parece maravilloso y todo está muy bien, pero en el fondo cotizar en bolsa es un, como decimos en España, un rollo, porque te obliga a auditar tus cuentas no una vez al año, 4, ¿no? Porque las empresas que están en bolsa tienen que publicar sus cifras 4 veces al año. Entonces,
digamos, esto incrementa mucho los gastos. Y Alfredo, te voy a dar una mala noticia. Si tiene, aunque no cotices en bolsa, si tienes instrumentos como bonos, por ejemplo, que estén cotizando en bolsa, también tienes que publicar tus cuentas. Entonces, de lo que estamos hablando, por tanto, es de que efectivamente esto supone un gasto importante para las empresas. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ver, por aquí vuelvo a compartir. Vamos a ver. Entonces, nos queda muy poquito y ahora vamos ya a hacer un ejercicio. Veis aquí que esto es lo que te estaba explicando ahora justo. Entonces, se comenta el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias, que en muchos casos son las famosas notas. Se incluye el cuadro de financiación, es decir, a quién le debes dinero y cuándo vence. Yo cuando era analista de riesgos en banca, me iba directo a la memoria y veía, oye, si esta empresa tiene en deuda a largo plazo 100 millones, pero oye, ¿y cuándo le vence? Ostras, le vence en 2028, pues mal. Es largo plazo, pero está aquí al lado, es un año y medio, ¿no? Como veis ahí, pues también estarán los criterios de valoración, que es lo que hemos hablado, el tema de, bueno, pues denominación, domicilio, y como veis, eso es menos importante, pero también aparecerá todos aquellos que posean más del 3% del capital para los que cotizan en bolsa, esto es normativa internacional. Y en España, en la memoria tienen que aparecer todas las personas físicas y jurídicas que tengan más del 20% de participación. También es obligatorio explicar, pues, cuál es el grupo de empresas y, como veis ahí, pues las garantías. Es decir, cuando la empresa, por ejemplo, ha avalado, por ejemplo, a una filial del grupo, debe aparecer aquí. Y ya finalmente, como veis ahí, las deudas cuya duración residual mayor de 5 años, también debe estar en la memoria. Esto es normativa internacional, ¿eh? También cifra de negocios por actividades y por mercados geográficos. Como veis ahí, número de personas medias que trabajan en la empresa. Y muy importante, esto también es muy importante, las diferencias que puede haber entre el resultado contable y el resultado fiscal. Esto, pues, como os dije cuando empezamos las clases, es algo también que las empresas odian hacer, es decir, que tengan que calcular dos contabilidades. Las que cotizan en bolsa normalmente tienen que calcular tres contabilidades, porque normalmente en las bolsas se usan los criterios de contabilidad totalmente de Estados Unidos. Entonces, muchas empresas tienen que llevar una triple o al menos doble contabilidad. Es otro gasto cuando uno cotiza en bolsa. Entonces, bueno, pues efectivamente aquí está la obligación de alguna manera de, bueno, pues de ser capaces de explicar eso. Normalmente las empresas tienden a contabilizar casi siempre que pueden con criterios fiscales para no tener que hacerlo dos veces, pero a veces efectivamente pues hay un activo que pierde mucho valor o que lo gana y aunque tú no lo puedas reconocer a efectos fiscales, sí que lo explicas. Y fijaros, muy importante, todas las remuneraciones que gana el Consejo de Administración, anticipos y créditos. Bien, aunque no está Francisco, aquí, una pregunta. sí, ¿Cómo estás? Cuando tú dices los tres tipos de contabilidad, ¿te refieres a los normativos de cada país o cuáles son esos no, no. tipos de Me contabilidades refiero que... contabilidad normal, aplicando el plan general de tu país, ¿de acuerdo? La segundo tipo de contabilidad es la contabilidad fiscal, porque habrá cosas que a efectos contables tú puedes reconocer como gasto, pero la autoridad fiscal no te deja. Y la tercera, si cotizas en bolsa, habitualmente las empresas que cotizan en bolsa usan los estándares norteamericanos. Entonces, es muy habitual que las empresas que cotizan en bolsa lleven una contabilidad totalmente ligada por parámetros norteamericanos. En la empresa donde yo trabajaba, que era un banco, Bankinter, que tenía una ADR en Estados Unidos, pues efectivamente en la memoria te explicaba pues, las diferencias entre la contabilidad que había en ese momento en España y en Estados Unidos. Digamos que cotizar en bolsa está muy bien porque te permite conseguir financiación, te da mucha visibilidad, pero también es cierto que hay que dar muchas explicaciones, ¿no? Decía Elon Musk hace 3 4 años que no sacaba SpaceX a bolsa, que acaba de salir a bolsa, justamente porque tendría que dar demasiadas explicaciones, ¿no? Sobre el modelo de negocio, No, y sobre todo lo dónde... de la ley SOX que cobija ese tipo de empresas, eso es...
Los Claro. recorridos son bastante exhaustivos. Entonces, bueno, pues todo eso efectivamente es algo que, bueno, antes de salir a bolsa uno se lo tiene que plantear. Yo cuando he actuado como asesor externo en salidas a bolsa, siempre les he contado a las empresas justamente esto que os estoy contando a vosotros. Mira, a partir de ahora tú tienes que publicar en tu memoria pues tu cifra de ventas por geografía, ¿no? Por en qué países estás vendiendo más. Y siempre hay alguien en el consejo de administración que te dice, oye, mira, pero es que eso le da información a mi competencia, ¿ya? Pero si quieres cotizar en bolsa, cada trimestre tienes que dar esta información. ¿Me seguís? Entonces, bueno, pues eso es algo que hay que tomar en cuenta también, es una decisión estratégica muy importante. Entonces, una empresa global tipo Inditex, tipo Intel, tipo, yo qué sé, Nvidia, te da igual, porque estás en todo el mundo, pero si eres una empresa de tamaño medio, pues esto es algo que es bastante relevante. Bueno, ya hemos visto la teoría. ¿Os parece que pasemos ahora a analizar una empresa para que tengáis más modelos? Bueno, voy a abrir un Excel. Yo siempre digo que el Excel es el segundo mejor invento de la humanidad. ¿Eh? El primero es la cerveza, ¿de acuerdo? Esto yo creo que estaremos todos de acuerdo, ¿no? Si nos gusta la cerveza, el vino. Pero en cualquier caso es maravilloso. Mira, por ahí alguien dice algo. A ver, ocultar, dejar de compartir, perdón. Alguien pregunta algo, no sé si sobre la cerveza. Sí, Mario, que sí, que es el segundo mejor invento. El primero es la cerveza, el segundo el Excel y el tercero el divorcio. No porque yo lo vaya a usar, sino porque te da la opción, ¿no? Que está ahí, por si acaso. Bueno, esto es humor belga. Yo he vivido muchos años en belga. Los belgas hacemos este tipo de humor, ¿de acuerdo? Es un humor muy negro, muy ácido. Entonces pido disculpas si a alguien le molesta, ¿eh? Pero bueno, en cualquier caso, la cerveza belga, queridos amigos, es la mejor del mundo, ¿de acuerdo? Esto siempre hay que beber una buena cervecita belga. Si no la conocéis, os la recomiendo. Leffe Blonde. Esto no me pagan por hacer publicidad, ¿eh? Y además se está grabando, o sea que me van a echar de la escuela por hacer publicidad de bebidas alcohólicas. Estoy bromeando. Pero bueno, en cualquier caso, como os decía, si os parece, vamos a hacer un ejercicio, pues digamos, de una empresa un poco menos estándar, ¿no? Alguien que tenga un fondo de maniobra negativo o casi, que puede ser, yo creo, lo más sencillo, puede ser seguramente hacer análisis de Walmart, ¿no? Y aquí me voy a ir de nuevo, por ejemplo, Investing, voy a cambiarlo, está en español, maravilloso. Y aquí estaba justo mirando unas cosas de SpaceX que me han pedido unos clientes. Aquí, bueno, pues me voy a meter en Walmart. Aquí, Walmart. ¿De acuerdo? Tengo aquí. Voy a abrir el balance. Y voy a abrir, como hago siempre, en una pestaña adicional. Lo que pasa es que ya tengo tantas que me va aquí. A ver, alguien que preguntaba algo por aquí. Ah, sí, lo estáis poniendo por ahí. Sí, ahí está, muy bien. De todas maneras es fácil, ¿eh? Simplemente en el Investing tecleáis Walmart y ya está. Lo que pasa es que aquí está dando un error un poco extraño porque veis que me está pintando solamente desde el año 22, lo cual es extraño. A ver aquí si funciona bien, la cuenta de resultados sí. Pues en el balance algo hay que no ha funcionado. Espera, voy a cambiar. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahora sí. No tengo ni idea de por qué se había estropeado. Y me quedaría solamente abrir los ratios, ¿no? Bueno, pues como siempre, yo siempre recomiendo empezar por el análisis del activo no corriente, ¿de acuerdo? Este activo no corriente tenemos aquí. Entonces aquí tendríamos lo que es el activo corriente material, ¿de acuerdo? Este es el activo no corriente o fijo, si preferís, financiero. Y aquí tenemos el activo intangible, ¿no?
En algunas otras empresas es importante también, como os dije, por ejemplo, una empresa de automóviles, pues el tema de los préstamos al consumidor. En este caso, pues no es el caso. Entonces, si empezamos por activo material, como hacemos siempre, nos llevaríamos estas tres partidas. Profesor, una pregunta. Estoy Sí. intentando hacer ejercicio así con usted, pues, pero ¿cómo llegó a esa parte de activos totales? ¿En qué pestaña es? Mira, voy a volver a entrar, ¿te parece? Entonces, te Vale, vas a balance balance. y aquí en balance te aparece esto seguro, ¿no? Shit. Un segundo. Ya, ok, ya lo ¿Sí? encontré. Y aquí Sí, en activo total, debajo de activo total te pone planta, propiedad y equipo, inmovilizado material bruto y amortización acumulada. Son esas tres filas ok, las que voy a copiar, ¿de acuerdo? vale, gracias. Nada, aquí lo tenemos. Acordaros, muy importante. La primera partida es lo que se llama el inmovilizado material neto. Es decir, ya tomado en cuenta la amortización, descontada la amortización. Inmovilizado material bruto sería sin descontar la amortización. Normalmente es lo que pagamos por la máquina. Y lo otro es la amortización acumulada. Antes de entrar, pues aquí ya se ve que efectivamente hay hay algo importante y es que el inmovilizado material ha subido mucho, casi 40.000 millones entre el 2021 y el 25. Pero bueno, vamos a hacer los cálculos. Y vamos a calcular los porcentajes de incremento, que sería pues restar cada año del año anterior y dividirlo por el año anterior. Entonces veis, por ejemplo, entre el 21 y el 22 el activo material, el inmovilizado material subió el 5,9, del 22 al 23 el 5,9, del 9,3 y los últimos 2 años el 7 y el 12. Entonces, en estos casos, pues vemos que efectivamente el crecimiento de la empresa ha sido pues bastante sólido. Dame un segundito, un momento. A ver, un momentito solo. Bueno, entonces como se está explicando, pues justamente lo que tenemos aquí, lo que tenemos aquí sería el análisis, de, como veis, pues el incremento potencial que ha habido. Entonces, lo que sí parece, a diferencia de otras empresas, es que de otras empresas que efectivamente sí que han crecido, pero han crecido, había veces que había crecimientos negativos, etcétera, etcétera. En este caso ha habido un crecimiento permanente. Todos los años ha crecido y ha crecido bastante. Y lo último que podemos comparar es el porcentaje de activo que ya está amortizado, ¿no? Que es tan sencillo como dividir la amortización acumulada entre el inmovilizado material, ¿de acuerdo? En este caso vemos que ya está amortizado el 46%, en el año 22 está amortizado el 46% y así sucesivamente. Lo que vemos es que el porcentaje incluso de amortización, como veis, acumulada, ha caído 2 puntos. Bueno, pues la empresa ha invertido y ha conseguido incluso reducir, ¿no?, ese peso que tenía
la amortización acumulada. Vemos aquí que hay algunos años donde esas inversiones han sido mayores, sobre todo del 22 al 23, ¿no? Del 22 al 23 y del 24 al 25. A ver qué tenéis por aquí, alguna duda. A ver. Uy, he visto. Sí, yo. Es que te quería preguntar, ¿puedes poner el balance, los datos, perdóname, el Excel? Claro, al balance normal, ¿no? O sea, los datos de la empresa. Aquí. Si yo tuviera, digamos, el caso contrario, que es decir, que en los años va disminuyendo, ese equipo neto me daría negativo. Sí, claro. Ok. De hecho, podría ocurrir. Lo que dice aquí es que, fíjate, bueno, el crecimiento de los activos totales son los totales, no los materiales. Pero bueno, ves que hay años que efectivamente podría ser negativo. Sí, sí, claro que sí. Te daría un porcentaje negativo y eso querría decir que la empresa está desinvirtiendo. O dicho de otra manera, que o ha vendido activos o lo que ha amortizado del activo es mayor que lo que ha comprado. ¿Me sigues lo que te quiero decir? Es decir, ha comprado 5, pero ha amortizado 8. Entonces el neto te da negativo. ¿De acuerdo? Vale, gracias, profe. Nada. Bueno, entonces, esta empresa, como vemos, pues efectivamente va bien. No solamente va bien porque se incrementa el activo neto, sino además va bien porque los activos, en lugar de irse, que sería lo normal, ¿no? En lugar de ir perdiendo valor, pues van recuperando un poquito de valor, ¿no? Cada vez hay un porcentaje de activo amortizado un poquito menos. Es decir, la empresa está invirtiendo. Vamos con la siguiente partida, que es esta de aquí. Inversiones a largo plazo. Y aquí, de nuevo, viene la gran duda, ¿no? Fijaros que esta partida, perdonadme la broma, es pequeña. Decir que algo es pequeño para 5.000 millones de dólares, pues da un poco de vergüenza, pero bueno, es que el total del activo de la empresa son 284.000. Pero efectivamente nos aparece aquí una partida de inversiones a largo plazo. Como os expliqué ya 2 veces, esta partida de inversiones a largo plazo es una partida que es difícil de interpretar, porque los inversores, cuando invirtieron en Walmart, no le dieron el dinero a Walmart para que lo invirtiera en acciones o en bonos de otras empresas. Se lo dieron para que desarrollase el negocio de Walmart. Entonces, en ocasiones, cuando aparece esta partida, tenemos que tener un poquito de cuidado. En general, como digo, financieramente no suele ser muy recomendable. En este caso ha bajado, ¿eh? Walmart tenía 12.000 millones, casi 13.000 en el 2021 y ya tienen 5.000 y pico. ¿Qué es lo que hay que mirar? ¿Os acordáis? ¿Qué es lo que yo debería mirar para ver si tiene sentido o no este importe? Que tuvieras una, o sea, que si inviertes a largo plazo, ese es en acciones, ¿no? ¿Acciones o bonos? Sí, Acciones pero son a las de largo otra plazo. empresa. Que era algo que ver con la, o sea, con lo que ellos te dan, con lo que ellos te dan a ti como, ay, se me fue. Nada, no te preocupes. Sí, pero creo que vas por ahí. O sea, hay que ver qué deuda tiene la empresa, pero que si tiene deuda y encima está invirtiendo es un poco tonto, ¿no? Si tú estás financiando otras empresas y tú tienes deuda. Y luego hay que ver también cuánto dividendo le pagas a tus accionistas. Bueno, para la deuda, normalmente se mira la deuda a largo plazo. Nos vamos a la deuda a largo plazo y vemos que la empresa tiene 35.000 millones, casi 36.000, ¿lo veis? En deuda a largo plazo. Y inviertes 5.000 y pico, ¿no? En acciones o bonos de otras empresas o del Estado. Entonces, bueno, por ahí vamos mal. No es que sea malo, que eso me lo decíais el otro día y es verdad, no es necesariamente malo, pero sí que es raro. Y nos vamos a la otra gran cosa que sería, oye, ¿y esta empresa cómo de bien o de mal trata a sus accionistas? Pues me voy al final del todo y veo cuál es la rentabilidad por dividendo. Pues la rentabilidad por dividendo es el 0,81, prácticamente nada. La competencia está en el 1,52. Es decir, yo como accionista de Walmart probablemente no esté muy contento
con que usen 5.000 millones de dólares para invertir a largo plazo en acciones o en bonos, teniendo deuda y retribuyendo al accionista por debajo de la competencia. ¿De acuerdo? ¿Veis un poco cómo funciona el análisis, no? Si aquí en vez de un 0,81 me hubiera salido un 4% de dividendos, pues ahí no se podría quejar el accionista, porque efectivamente esta empresa le está tratando mejor que la competencia. Ximena, adelante. Entonces, una pregunta, ese rubro que siempre coges de comparación con la competencia, ¿es con alguna empresa específica que tenga cosas muy similares a la que estás analizando o saca algún promedio o cómo se calcula? Sí, Investing hace el promedio de las empresas más similares en el mismo país. Es decir, en este caso, ese promedio que sale aquí, por ejemplo, para dividendos, el 1,52 sería el promedio que pagan todas las empresas en Estados Unidos, que cotizan en bolsa, lógicamente, dentro del sector de distribución. ¿De acuerdo? Es una buena pregunta. Efectivamente, se calcula como Ok, un promedio. ¿Mm? Bueno, en este caso, pues la conclusión sobre el activo financiero es que, bueno, ha ido recortándose, pero previsiblemente el inversor no estará muy feliz con este tipo de estructura. Si seguimos bajando, tendríamos los activos intangibles. Otros intangibles habitualmente es el leasing, pero bueno, lo que podemos interpretar es el fondo de comercio. ¿Qué podemos, al ver este fondo de comercio, interpretar sobre la empresa? ¿Cuál es el modelo de negocio de Walmart? ¿Crece internamente o con adquisiciones? internamente, ¿no? Se mantiene en el fondo de comercio. Bueno, tienen 28.000 millones. O sea, pero siempre los han mantenido. O sea, por fuera siempre sí crecen porque tienen 28.000 millones, pero se mantienen el tiempo con las Correcto. mismas. Lo que sabemos es que hasta 2021 compraron empresas del sector, ¿no? Que es yo creo que vas por ahí lo que querías decir, ¿no? Y a partir de 2021 efectivamente ha habido un crecimiento interno. 28.000 millones es más o menos el 10% del total del balance. Es decir, el 10% de los activos totales de Walmart, ¿me seguís? Se corresponden con adquisiciones de otras empresas. Que no es mucho, pero es respetable. A mí me gustaría tener 28.000 millones de dólares en mi cuenta corriente. Yo creo que vosotros también, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente es una cifra bastante respetable. Entonces, bueno, el modelo, como vemos, es que previsiblemente no ha debido haber grandes operaciones corporativas. Ha habido una cierta depreciación del fondo de comercio, pero es una cantidad muy pequeña. Estamos hablando de 200 millones que en un balance tan enorme prácticamente no tiene importancia. Bien, hemos hablado ya del fondo de comercio, hemos hablado de otros intangibles. En este caso, como veis, pues nos aparece en otros activos, nos aparece un activo por impuesto diferido. De nuevo estamos ante un activo. Cuando es un activo es que la empresa ya lo ha pagado. ¿Vale? Pues en este caso, la empresa ha pagado por anticipado algo que le correspondería haber pagado más tarde. No sabemos lo que es, por eso tendríamos que irnos a la memoria, pero en principio, bueno, pues en principio debe ser positivo. Bien, eh, ya hemos visto cómo se analiza el activo no corriente. No corriente, material, financiero, intangible. Vamos con el activo corriente. Entonces, lo primero es calcular el fondo de comercio, ¿no? Pues en este caso, ponemos activo corriente, pasivo corriente. Bueno, para el activo corriente, pues tenemos aquí esta cifra, ¿no? Que es la cifra de activo corriente. Me he equivocado, chicos, porque esta empresa cierra el 31 de enero. Luego no va del 21 al 26, sino que va del 22 al 20, del 21 al 25, sino que va del 22 al 26. Ahora lo corrijo. Aquí tengo esta partida y el pasivo corriente, muy bajo, ¿lo veis? Estaría aquí. Y un pasivo corriente lo tendría aquí. Voy a corregir. Vale, no,
A ver, aquí. Entonces aquí sería desde el 22, no desde el 21. Ahí lo tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿aquí qué ocurre? Pues que el fondo de maniobra es negativo. Si os acordáis, esto lo expliqué ayer. Es decir, en el fondo, el pasivo corriente en gran parte va a estar compuesto por los proveedores, la gente que le da, que le proporciona el input a Walmart. Pues, por ejemplo, yo que sé, el proveedor, yo que sé, de los panes, del queso, de lo que sea que está vendiendo Walmart. Walmart les va a pagar apurando la normativa, la legislación. En el caso de Estados Unidos está a 90 días. Fuera de Estados Unidos puede ser más o menos. Pero bueno, vamos a imaginar 90 días. Pero el activo corriente, los derechos de cobro que tendrá, en este caso Walmart, pues son prácticamente muchos. Se pagan en efectivo en el momento. Otros se pagarán con tarjeta y se financiarán, pero en cualquier caso Walmart recibirá el pago como mucho final de mes. Y que la media del activo corriente será 15 días y el pasivo corriente se aproximará mucho a 90. ¿Qué es lo que ha ocurrido a lo largo de estos últimos años? Pues que cada vez más Walmart está incrementando su fondo de maniobra. ¿Cómo yo podría estructurar esto o ver si esto es bueno o malo? Pues normalmente se hace comparándolo con las ventas. Bueno, entonces me voy a ir aquí. Esto no lo hicimos ayer porque era una empresa cuyas ventas eran muy volátiles, pero fijaros, yo aquí tomo los ingresos totales. Profesor, una pregunta. Para la de ingresos totales, ¿cómo fue que llegó a esa pestaña? Sí, voy. Aquí. Entonces, estoy en la cuenta en el balance, ¿vale? Que es donde hemos estado todo el rato. Tú aquí has abierto una pestaña con la cuenta de resultados. Ah, cuenta de resultados. Esa es la que me faltaba. Tienes Ok. que, sí, tienes que abrirla. Yo lo tengo aquí, ¿ves? Y aquí está ingresos totales. Te espero, no te preocupes. Vale, gracias. Nada, Ya, listo. estás. Y entonces aquí ya Francisco, podemos... otra duda. Así, dime. Dentro de lo que tú nos has explicado, eh, tal vez tenés algún material donde haya como ese paso a paso de qué revisar para, no sé si de pronto lo tengas agrupado por tipos de empresas que revisar, como empezaste de los activos no corrientes, luego los corrientes, luego nos tenemos que pasar a tal pestaña, luego tenemos que calcular el EPM que lo agregaste. ¿Tenés de pronto algo donde pudiéramos tener como un paso a paso claro? Porque lo que yo percibo es que la dinámica es como muy mecánica para poder hacer el análisis, obviamente entendiendo muy bien a lo que se dedica la empresa y empezando a analizar esos números, pero para, pues en el caso mío no estoy tan familiarizada con este tipo de análisis habitualmente, entonces sí quisiera como empezar a entender muy bien ese paso a paso y poderlo practicar. Sí, el análisis es justamente el que estoy haciendo aquí ahora mismo contigo. Es decir, como tal, siempre se empieza por activo no corriente y casi siempre lo que se analiza, casi siempre se empieza analizando la evolución del activo material y cómo de viejito está el activo, ¿vale? Ese es el primer paso. Y a partir de ahí, todas las empresas tienen inmovilizado material, o casi todas, 99%. El resto ya depende de la empresa. Entonces miras a ver si tiene, como has visto, pues inversiones financieras, muchas no tienen, y miras a ver si tiene intangible, que muchas tampoco tienen. Entonces, en general eso ya depende mucho, mucho de la empresa. Pero esto que ves sería siempre el primer paso. Una vez que acabas con el activo no corriente, pues pasas al activo corriente, ¿no? Y lo primero siempre es calcular el fondo de maniobra. Es decir, el esquema siempre es el mismo. Como tal, no tengo ningún material que lo desarrolle, pero bueno, yo te puedo hacer, si no te molesta la palabra, aquí en España le llamamos esto un guía burros. Ahora cuando acabe el Excel, si quieres, pues antes de subirlo, te pongo paso 1, esto, paso 2, tal. Pero como ves, es muy sencillito. Ay, te agradezco, súper. Muchas No, no te gracias. preocupes. Pero sí, lo hago, no te preocupes. Entonces, lo que es muy importante siempre es, lógicamente, que sepas de dónde hay que coger cada cosa. En este caso, por ejemplo, pues hombre, si estamos hablando de ventas o de coste de ventas, eso siempre va a venir de la cuenta de resultados, ¿vale?
Si estamos hablando de ratios, pues va a venir de ratios, ¿no? Que es otra de las pestañas que tengo abiertas. ¿Vale? Pero no te preocupes, sí, no me cuesta nada hacerlo. Luego, antes de subirlo esta noche, yo cuando llegue a casa, pues me tocará pelear, supongo, con los niños y después de eso, pues os lo subo. Bueno, Muchas entonces, ¿cómo os digo? Nada, mujer. Entonces, ¿veis ahí cómo saber si ese fondo de maniobra es mucho o es poco? Pues en realidad es muy poquito. Estamos hablando en el 2022, ¿lo veis? Es un 1,10 de las ventas. Y eso ha crecido hasta el 3,17. Es decir, en el fondo estamos hablando de que es una empresa que efectivamente ha triplicado la importancia de su fondo de maniobra, pero en cualquier caso estamos hablando de un 3. Si esto fuera un 20, a mí yo me preocuparía. No sé si me explico, pero estamos hablando de una parte muy pequeñita del balance y de las ventas. Esto es lo que es verdaderamente extraordinario. Hay muy pocas empresas que puedan sobrevivir con fondo de maniobra negativo. Para poder sobrevivir con fondo de maniobra negativo, necesitas ser una empresa muy grande y con un gran poder de negociación. Haciendo la estadística, como hoy sabía que íbamos a hablar de Walmart, pues en Estados Unidos me parece que hay menos de 15 compañías que publican fondos de maniobra negativos estando en beneficio. Bueno, si estás en pérdida, sí. Si estás quebrada, pues la gente tienes un fondo de maniobra negativo. Es decir, 15 empresas, es que no es nada. De las que cotizan. A ver, por ahí. Profe, una pregunta. ¿Qué porcentaje de lo que acaba de explicar, o sea, del fondo de maniobra respecto a las ventas, es como que el aceptable cuando una empresa tiene el fondo de maniobra en negativo? Depende del sector, pero más del 5% hay que empezar a preocuparse. Porque Ok. eso quiere decir que efectivamente en el momento en que tú dejas de vender, pues claro, cubrir un 5% de las ventas no es tan sencillo. Se considera un 5%. En algunos libros vas a ver que hasta un mes de ventas. Pues sería como un 8% más o menos. ¿Vale? Pero sí, Ok, a partir gracias. del 5 te empiezas a preocupar. Y a partir del 8 ya te pones muy preocupado. Bueno, lo pongo aquí también. Venga. Vamos a ver. Voy a ver aquí para que. Perfecto. Bueno, pues ya hemos hecho el primer análisis. La empresa efectivamente está apretando a sus consumidores, a sus proveedores al máximo, porque esto va creciendo cada año. Esto lo que quiere decir es que efectivamente cada vez las condiciones de financiación pues son más difíciles. Lo más difícil de interpretar siempre es el activo corriente. Entonces vamos a ir con ello. Veis aquí, por ejemplo, para los que no estéis familiarizados, veis que no me sale nada en el activo corriente y es simplemente porque por defecto no me sale desglosado. Entonces, lo primero, pregunta del millón. ¿Tengo mucha o poca tesorería? Esto en nuestra vida corriente lo sabemos interpretar. Nos vamos de viaje y tenemos que hacer una estimación de cuánto dinero me voy, por ejemplo, a Colombia y cuánto dinero en efectivo me llevo en dólares o en pesos colombianos. Bueno, pues tengo que ver a qué sitios voy a ir, que normalmente no me van a dejar pagar con tarjeta, pues los pequeños gastos. Entonces, eso lo sabemos hacer. Bueno, en las empresas es exactamente lo mismo. ¿Cuánto dinero yo tengo que tener en cuenta? O en efectivo, o en caja. Pues hombre, tengo que tener algo porque, lógicamente, si no tengo nada y tengo un gasto inesperado, pues no lo voy a poder pagar. O si hay un COVID, o si ocurre una desgracia. Pues yo recuerdo, por ejemplo, la época del gran terremoto en Chile, ¿no? Pues muchas empresas que tardaron en recuperarse mucho. Aquí en Marruecos hubo un gran terremoto hace 3 años que efectivamente destruyó la capacidad de muchos bancos en muchas zonas del país y entonces, bueno, las empresas pues, tenían que tener algo de efectivo. Entonces, ¿esto cómo se hace? Bueno, pues nada, yo lo que hago es, me tomo la cifra de efectivo, la copio, voy a poner aquí efectivo, y esto, ¿qué estoy intentando interpretar? Lo que estoy intentando interpretar es si esto que tengo es suficiente o no. Entonces, ¿con qué lo tengo que comparar? Pues con los costes que tenga la empresa, ¿no? Con los costes más importantes. ¿Cuáles son los costes más importantes de la empresa? Seguir produciendo. Entonces me tengo que ir a lo que se llama el coste de ventas o el coste de ingresos. Como es un coste, ¿de dónde lo voy a sacar? Pues de la cuenta de resultados. ¿Veis aquí en la cuenta de resultados?
me aparece el coste de los ingresos. ¿Lo veis aquí? 429, 463, etc. Y lo pego aquí. ¿De acuerdo? Veis que es una cifra bastante pequeña comparada con el coste de los ingresos. Calculo el porcentaje y calculo los días de costes con el efectivo actual. Es decir, ¿cuántos días aguantaría si no tuviera más ingresos para poder pagar mis costes operativos, mis costes de ingresos? Pues bueno, el porcentaje es muy fácil de calcular, ¿no? Simplemente 1 dividido entre el otro. Y para calcular las días, voy a ponerlo en tanto por ciento, si os parece, para que sea más fácil. Y para interpretar los días es tan sencillo como multiplicar ese porcentaje por 365. O menos decimales, por ejemplo estos. Y con esto, pues ya puedo más o menos analizar. Bueno, esta es una empresa que efectivamente está jugando un poco con fuego. Fijaos que tiene, con el efectivo que tiene la empresa, ¿me seguís? Solo le alcanzaría para una semana. Es una gestión bastante arriesgada. No digo que esté mal gestionada la empresa, simplemente lo que os estoy diciendo es que esta empresa ha tomado un modelo pues verdaderamente de apurar al máximo. Es decir, la empresa es súper eficiente, seguro, con su gestión financiera, pero si mañana viniera un COVID y estuviera 20 días sin ingresos, esta empresa debería vender activos para sobrevivir, si no tendría que declarar suspensión de pagos. ¿Esto lo habéis entendido? Sí. ¿Sí? Lo normal son 2 o 3 meses de costes. Eso sería lo normal. Bien. Si seguimos con el análisis, fijaros, vamos para abajo en la cuenta de resultados. Creo que he cometido un error y he cerrado en algún momento dado el balance. Si es que me hago mayor, chicos, me hago mayor. No puede ser esto. Aquí. Bueno, no ha pasado nada grave. Aquí está. Efectivo equivalente. Seguimos para abajo. En este caso, inversiones a corto plazo. ¿Os acordáis que yo os dije que cuando es en el largo plazo, las inversiones, pues hay que plantearse si tiene sentido o no, porque vas a invertir dinero que es de los accionistas a muy largo plazo. Y entonces, bueno, pues los accionistas se pueden enfadar, ¿no? En este caso, estamos hablando del corto plazo. Estamos hoy a día 24. Yo tengo que pagar impuestos en Perú, Ecuador, Colombia, México y Marruecos, España. Yo ya tengo el dinero, porque la mayor parte de eso es el impuesto indirecto. ¿Qué puedo hacer? Tengo ya el dinero, lo puedo dejar en cuenta esperando que tenga que pagar a la agencia tributaria de cada uno de esos países. Pero, claro, es un mes. Bueno, no es un mes menos 4 días que el dinero estaría sin retribución. Entonces lo puedo invertir. El activo más habitual para invertir en estos periodos cortos se llama repo, Repurchase Agreement. En este caso la empresa no invierte. ¿Por qué? Porque tiene poco efectivo. Tan sencillo como eso. Son tan eficientes gestionando el efectivo que no lo tienen. Esto es una rara avis. Es muy raro que una empresa no tenga inversiones a corto plazo. Pero bueno, esta no lo tiene. Y aquí tenemos los créditos. Esto es lo que le deben los clientes. Entonces copio esta partida. Cuentas por cobrar. Por volver a la diferencia entre español de España y español de América Latina, pues aquí normalmente nosotros le diríamos clientes. ¿De acuerdo? No sé, igual son los receivables en inglés, cuentas por cobrar, clientes, como queráis. Bueno, entonces aquí las cuentas por clientes me van a permitir, lo tengo que comparar con las ventas, en este caso, y con esto voy a poder calcular, bueno, calcular el tanto por ciento, voy a calcular el periodo de cobro. ¿Cuántos días tardo en cobrar? Es una cifra fundamental. El otro día me lo preguntabais, porque con esa cifra yo puedo calcular las necesidades de financiación a corto plazo, ¿de acuerdo? Como son ventas, ¿dónde estarán? Pues en la cuenta de resultados, ¿no? Lo que necesito ahora va a estar en la cuenta de resultados. Me vengo aquí y aquí, ¿veis? Están los ingresos.
Ahí lo tenemos. Pues nada, pues lo pongo aquí. Y calculo el porcentaje. Me vais siguiendo, ¿verdad? Sí, perfecto. ¿Sí? Veis que es un porcentaje ridículo en realidad. Nada. Daos cuenta que lo normal cuando uno va al Walmart es pagar con tarjeta o con efectivo, pero Walmart prácticamente recibe el pago en el instante. Habrá alguna compra, por ejemplo, de electrodomésticos, se pueda financiar y alguna otra cosa, pero efectivamente estamos hablando de periodos de cobro muy cortos. Fijaros, 5,28 días. Es decir, esto efectivamente es la enorme ventaja que tiene Walmart. En la normativa internacional, dependiendo del país, 60 o 90 días es el máximo de poder financiar a los clientes. ¿Os acordáis que esto ya lo vimos varias veces en el curso? Es decir, Walmart cobra extremadamente pronto. Bien, pues vamos a seguir. ¿Qué otras cosas hay que financiar? Pues el inventario. Uy. Profesor, tengo una duda con respecto al periodo de compra. O sea, si usted menciona, digo, es obvio, o sea, vas a Walmart y compras y pues pagas en el momento, ¿no? O sea, ¿por qué tienen o sea, por qué siguen teniendo ellos 5 días, 4, etcétera, etcétera? O sea, ¿por qué Sí, porque tienen, es lo mismo que Netflix, que lo vimos, que eran 10 días, porque efectivamente, por ejemplo, tienen tarjetas emitidas en muchos países, son tarjetas de pago de la propia, aquí en España, por ejemplo, tienen alguna empresa filial que tiene tarjeta de crédito. Entonces, efectivamente, pues ahí hay un pequeño desfase. Por ejemplo, en España lo normal es que la tarjeta de crédito te la carguen el día 30, pero al comercio le pagan el día 4. Es decir, ahí hay 4 días de diferencia ya? entre el momento de cobro y el momento de pago. Esas son las pequeñas diferencias que aparecen cuando son pagos con tarjetas de crédito. ¿De acuerdo? Habitualmente son 4 o 5 días, en algunos casos 10, es normal que esté por ahí. Y luego hay otra cosa también interesante, y es que a veces el cliente de Walmart puede ser una empresa, ¿no? Con la cual se haya negociado también un periodo de cobro. Pues empresas que hacen sus compras corporativas para el comedor, etcétera, etcétera, corporativo, y ahí pues sí que puede haber pequeñas financiaciones, ¿vale? Entonces esto es algo que bueno, pues puede llegar a pasar. Pero sí, son periodos muy pequeñitos, ¿no? Vale, gracias. Nada. Y luego abajo, esto sí que es importante, ¿lo veis? El inventario. Es decir, el inventario, lógicamente, sí que forma una parte importante de lo que Walmart tiene que financiar, ¿no? Entonces aquí pongo inventario. Y aquí, de nuevo, simplemente como ya tengo todo, pues lo puedo copiar. Tengo las ventas, periodo de cobro, y esto es el periodo de inventario. Periodo de inventario quiere decir que es el periodo en el cual todavía no se ha vendido el activo, lo que sea, el brick de leche, por ejemplo, y yo ya yo tengo que financiar ese periodo de compra. Entonces veis que son 30 días. En este caso, fijaros cómo yo calcularía las necesidades de financiación. Pues las necesidades de financiación sería la suma de 5,72 días de venta más 30,72 del inventario. Es decir, 5,72 días desde que yo hago la factura hasta que cobro. Y 30 días por el periodo que pasa el producto antes de ser vendido. Bueno, 35 días no es nada. Ya me gustaría a mí en mi empresa tener ese periodo de cobro. Bien, hasta aquí vamos bien, ¿no? Seguimos para abajo y vemos, nos aparece aquí gastos pagados por adelantado. Esto en principio es un activo. Esto es justamente lo contrario. Es decir, yo voy también de dinero que hago algunas compras y para reservar, por ejemplo, la entrega de algún proveedor estratégico le pago incluso antes de que la mercancía llegue. Yo hay países donde efectivamente
por dificultad del cobro, pues mi empresa va, pero exige el pago de cantidades por anticipado. Pues sea Angola, a veces Venezuela, pues la gente por las dificultades. Yo tengo mucha familia en Venezuela, muchísima familia en Venezuela, pero trabajar en Venezuela a veces es complicado. Yo recuerdo una vez, por ejemplo, que envié un consultor y en el trayecto entre Caracas y el aeropuerto le quitaron 3 ceros al bolívar. Entonces, claro, pues lógicamente, pues es muy complicado trabajar en divisa local y esto pues hay que gestionarlo. Entonces, esto es lo que se llama pues el pago por adelantado. Si seguimos, vamos para abajo, ya hemos acabado con el activo. ¿Qué sería lo siguiente? Pues lo siguiente sería empezar con el patrimonio neto y el pasivo. Casi siempre se analiza primero el patrimonio neto. Vamos al patrimonio neto. Lo tenemos aquí. El patrimonio neto ha subido de 91.000 millones a 106.000 millones. En principio, bien, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? En principio es algo, en principio positivo. Vamos a ver cómo ha conseguido esta empresa incrementar su patrimonio neto. Si ha sido ampliando capital, si ha sido, pues simplemente, pues eso, a través del beneficio. A través del beneficio lo podemos saber aquí. Aquí tenemos la cuenta de resultados. Me voy al beneficio neto. Está aquí. La empresa ha ganado 13.000 millones, 11.000 millones, 15.000 millones, 19.000 millones, 21.000 millones. ¿De acuerdo? Ha ganado muchísimo dinero. Y aquí, en el ratio payout, veis que de eso que la empresa ha ganado, el 33% más o menos se lo ha pagado a sus accionistas. Entonces, bueno, pues ahí está claro que la empresa pues, ha tenido un nivel de beneficio bastante importante. ¿De dónde ha salido este dinero? Bueno, pues como veis aquí, bajo ya, veis que no hay participaciones preferentes, no hay nada raro, y llegaríamos a las acciones ordinarias y el capital pagado adicional, que es lo que quiere decir APIC. En español de España esto le llamamos prima de emisión. Es cuando haces una ampliación de capital y el que acude a la ampliación de capital y no es accionista paga un poco más. Bueno, pues como veis la empresa, no sé si lo estáis viendo aquí, pues sí que es cierto que hizo una ampliación de capital, ¿lo veis? En el año 2023, ¿lo veis? De 276 a 808. ¿De acuerdo? Y ahí, bueno, pues efectivamente hubo una ampliación de capital. A partir de ese momento, pues veis que efectivamente se ha mantenido constante, incluso la empresa ha amortizado capital, porque esta cifra ha ido bajando. En cuanto a la cifra de capital pagado adicional, pues vemos que esto se ha incrementado, es decir, que lo que ha ocurrido es que los que han entrado en la empresa han tenido que pagar, lógicamente, un poquito más y eso se ha aumentado en 2.000 millones. Ganancias retenidas. Pues bueno, esto también se ha incrementado bastante, prácticamente 20.000 millones en 5 años. Pero la empresa ha ganado mucho más, porque si vosotros sumáis aquí, fijaros, si sumamos todo esto, acordaos que es solo un tercio, ¿no? Aquí tendríamos 10.000 millones, tendríamos 8.000, ya estamos en 18.000, aquí tendríamos pues casi 11.000, 29.000, pues aquí tendremos, estoy quedando el 33%, ojo, aquí tendremos pues 15.000, bueno, tenemos aquí un dineral absolutamente loco, pues 15, aquí tenemos 16, 31, 42, ¿no? Y más o menos pues estaremos moviéndonos en casi los 50.000 millones de beneficio no repartido de los accionistas. La empresa no ha subido eso en ganancias retenidas, ha subido unos 18.000 millones. ¿Qué ha hecho la empresa con ese dinero? Pues lo tenemos aquí, queridos amigos, fijaros. Acciones propias. ¿Cómo ha recompensado la empresa a sus accionistas? Pues la empresa ha recompensado a sus accionistas comprándoles acciones. ¿Me seguís todos? Por eso salen menos. Cuando una empresa compra acciones de su propia empresa, es como si tuviera menos capital, porque ha empleado su propio dinero, tiene 100, y emplea de esos 100, 20 en comprar acciones, por tanto, en realidad tiene 80, ¿no? Entonces, veis que lo que ha ocurrido con esta empresa es que de alguna manera, en lugar de pagarles un dividendo más alto, que también está pagando, lo que está haciendo es recomprar acciones. Esta política
En Estados Unidos se usa mucho porque la normativa de, digamos, de pago fiscal es más agradable si lo haces por la vía de la recompra de acciones mucho más que por la vía de la inversión directa a través del dividendo. Entonces, en este caso, como vemos, pues esto es lo que ha hecho la empresa. Y veis aquí también hay una partida que son intereses minoritarios. ¿Alguien se acuerda lo que era esto de intereses minoritarios? Como Eso de intereses no era cuando tenías otras divisas y era el tipo de cambio, o sea, influye el tipo de cambio en otras Eso divisas. estaría aquí. ¿Lo veis? Ingresos globales de otros. Ah, ok, ya. Sí, ¿vale? Los pequeños accionistas de empresas que han comprado la compañía que han querido conservar las acciones, ¿no? Eso es, son los pequeños accionistas de empresas que compran la empresa, de otras entidades que compran la empresa. Entonces veis que aquí, de alguna manera, yo he comprado una empresa, pero no todos me han vendido el 70%, pero hay un 30% de intereses minoritarios. Estas compras de acciones, veis que han ido destinadas en parte también a reducir esos intereses minoritarios de 8 a 6. Bueno, en general, ¿qué se puede decir? Pues la empresa ha hecho una pequeña ampliación de capital, pero ha retribuido a los accionistas una parte en dividendos, el 33% de lo que gana, y otra parte recomprándoles acciones. Bien, ¿qué más podemos analizar aquí? Bueno, pues podemos analizar la deuda. Aquí vamos a ver sobre todo la deuda a largo plazo. Fijaros, 39.955 tenía en el año 2021 y 35.955 tiene en el año 2026, porque en este caso empieza en el 22 y acaba en el 26. Se ha movido 4 millones, es decir, la deuda a largo plazo de la empresa es la misma. Esto tiene mérito, porque la empresa ha crecido mucho en facturación. Entonces, efectivamente, el nivel de endeudamiento con bancos de esta empresa, pues prácticamente no se ha movido. Tiene algo más de arrendamientos, del leasing famoso, y también tiene algo más de pasivos por impuestos no corrientes. Esto es lo que yo os decía el otro día, que hay que tener un poquito de cuidado. En este caso sabemos que Walmart está en beneficios, entonces no hay problema normalmente. Seguramente, pues cuando Walmart pues abre un almacén en México o hace una serie de operaciones, pues tiene alguna facilidad para pagar impuestos más tarde, ¿de acuerdo? Entonces, como vemos, en cuanto al endeudamiento, pues la empresa, pues efectivamente ha ido recortando, lo cual es, en principio, muy positivo. Y ya nos quedaría solo el pasivo corriente. Y la partida más importante aquí es la partida de cuentas por pagar. Estos son los proveedores que le llamamos en España, ¿no? A ver. Vamos a ver. Entonces aquí cuentas por pagar. Vamos a poner proveedores. Y aquí vamos a copiar esta partida. Son estos de aquí. Perdón. Aquí. Y de nuevo lo voy a poner en relación a las ventas. En los libros de texto vais a ver que lo vais a encontrar normalmente relativo a las compras. Pero si lo ponéis relativo a las compras, luego las necesidades operativas de financiación no las podéis calcular de esa manera. Yo lo que voy a hacer es ponerlo todo en días de ventas y de esa manera puedo sumar y restar. Entonces, de nuevo, lo que hago es que tomo todo esto y en lugar de calcular el periodo de cobro, voy a calcular el periodo de pago a proveedores en función ventas, no en función de compras. Es decir, cuántos días de ventas me está financiando esta partida. ¿Veis? Entonces, ¿cuántas son mis necesidades operativas de financiación? Pues son los 35 días que tengo que financiar yo y los 32,27 que me financia mis proveedores. Es decir, me cubren la práctica totalidad de mis necesidades operativas. Esto es lo que estábamos hablando antes. En el fondo, la empresa no necesita endeudarse y puede vivir con un fondo de maniobra prácticamente negativo.
Además, hay más partidas que yo no he pagado. No las voy a meter, pero daos cuenta que tenemos aquí, estos son gastos de vengados que yo todavía no he pagado. Por ejemplo, he hecho un pedido a un proveedor que todavía no me ha facturado, pero está trabajando para mí. Entonces, estos son gastos de vengados que yo todavía no tengo la obligación de pagar. Por tanto, que son mucho más de esos 3 días. Préstamos a corto. Vemos que la empresa ha incrementado su endeudamiento a corto plazo, con una cifra bastante moderada, ¿no? Esto es la parte de la deuda que se reconvierte del largo al corto. Eso tampoco tiene más importancia. Vemos aquí los impuestos, como efectivamente, pues, los impuestos corrientes, pues, esta partida. Y con eso, pues, podríamos calcular ya todo. Entonces, ¿cómo vemos que funciona esta empresa? Pues, por resumir, pues la empresa a nivel inmovilizado está invirtiendo, la marcha de la empresa debe ser buena, el neto sube y además la decrepitud del inmovilizado baja un poco, lo cual es bueno. Segunda cosa, ¿qué podemos analizar? Bueno, hemos visto que había un activo financiero que se iba recortando, pero sí que es cierto que la empresa tenía deuda. Entonces, bueno, no tiene mucho sentido que tenga activo financiero. En cuanto al fondo de maniobra que hemos visto antes, pues efectivamente la empresa tuvo un periodo antes de 2022 que hizo muchas adquisiciones, con un fondo de maniobra de hasta 29.000 millones. Y luego, en cuanto al activo, pues tenemos aquí un fondo de maniobra permanentemente negativo por el tipo de empresa que representa más o menos un 3,17. Efectivo, tiene una política muy agresiva, solo tienen en caja, en depósitos o en cuenta corriente 7 días de ventas, que es 7 días de costes, que es nada. Y luego, como veis aquí, en cuanto a las cuentas por cobrar, pues el periodo de cobro está bien reducido, 5 días, y está tardando más o menos un mes en vender sus inventarios. No es un gran problema porque, como vemos, prácticamente todo el periodo se lo cubre los proveedores. En cuanto al patrimonio neto, hemos visto que la empresa lo que ha hecho ha sido ampliar ligeramente el capital y recomprar acciones. En cuanto a la deuda a largo plazo, hemos visto que se mantiene estable. En cuanto a la deuda a corto, hemos visto que crece un poco. Resumen, pues una empresa, pues eso, muy rentable, bien gestionada, con un poquillo de riesgo de liquidez. Tiene demasiado poco dinero en caja. ¿De acuerdo? ¿Más o menos entendido cómo se hace? Sí, yo nada más tengo una pregunta. ¿Qué es bueno, las necesidades de financiación eso está perfecto, pero mi otra pregunta es ¿qué es el NOF? Necesidad de... Operativas. Necesidades operativas de financiación quiere decir los clientes, lo que te van a pagar los clientes menos lo que te financian los proveedores. Necesidades operativas de financiación. Bueno, veis que aquí el Excel tenemos un momento de pánico, chicos, no funciona, no me deja guardarlo, pero bueno. Entonces sí, esas son las NOF. Las NOF es un concepto muy importante porque lógicamente me va a dar una cifra de financiación. Si las NOF no, pues me acaba de fastidiar el Excel, chicos. Madre mía. A ver si lo he guardado. Mira que como la hayamos perdido, bueno, si no lo hago yo por la noche, no os preocupéis. A ver, esta es 11.29 y esta es 20.27. Vamos a cruzar los dedos, a ver si ahora me deja. Creo que sí. Bien, parece que sí. A ver, entonces voy a poner aquí para que lo tengáis controlado. Esto sería Walmart. Bueno, no quiere trabajar mi ordenador, ¿eh? Está poniendo difícil. A ver. Bueno, no pierdo tiempo. Luego lo hago, no os preocupéis. Entonces, bueno, esto sería un poco lo que teníamos previsto ver hoy en cuanto a balance, cuenta de resultados. Si os parece, os propongo hacer una introducción a lo que va a ser las finanzas, ¿de acuerdo? Un poco para no estar toda la tarde viendo balances y que luego
digamos que os canséis de eso. Entonces, esto es una pequeña introducción a las matemáticas financieras. Cosas que son importantes y para que no os estreséis. En realidad, una persona que sabe manejar Excel tiene que saber muy poquito de matemáticas financieras. Tiene que saber qué fórmula del Excel hay que meter y que el Excel le funcione, que no os pase lo que me está pasando a mí ahora, que el Excel ha muerto. Pero bueno, el Excel tiene estas cosas. Vamos a reiniciar a ver si lo conseguimos. Pero bueno, en cualquier caso, pues, como os he dicho, pues efectivamente cada vez es menos importante. Entonces vamos a intentar entender cuáles son las principales cosas que uno puede analizar en una matemática financiera. Vamos a empezar por algunos conceptos que son bastante importantes, como es el concepto de equivalencia financiera. Antes de empezar, lo que hay que entender es qué son las finanzas. Alguno me dirá, Javier, ya te has vuelto loco. Bueno, pues las finanzas, cuando uno se para a pensar, no es tan sencillo como decir, bueno, pues esto es irse al banco y pedir un préstamo. No, no, no. El banco te va a dar una financiación después de estudiar tu nivel de riesgos, pero lo va a hacer siempre que lo que tú le pagues por intereses le compense el valor temporal del dinero. Entonces, fijaros, las finanzas hacen un doble juego, que es ajustar o conseguir paliar las necesidades financieras de la gente que está en el mercado en el tiempo que lo necesita. Eso lo hace el mercado, el sistema financiero. Pongamos un ejemplo muy tonto. Pues yo cuando me compré mi casa no tenía el dinero para pagarla en ese momento. Lógicamente tuve que irme a un banco y en ese banco pues me dieron el préstamo a 30 años. En España las hipotecas suelen ser a 30. Para que ese banco pueda darme un préstamo a 30 años, ¿qué tiene que ocurrir? Pues tiene que haber ahorradores que depositen en el banco pues depósitos, cuentas corrientes, hagan algún producto de ahorro, etcétera, etcétera. Muchos de esos, pues, desde luego no le van a dejar al banco 30 años su dinero. Entonces el banco, fijaros, hace este juego que es muy interesante, que es convertir un producto normalmente a 1, a 2, a 3 años como mucho, 4, 5, da igual, de ahorro, lo convierte en un producto de endeudamiento pues a ese plazo que yo os decía, ¿no? A 30 años. Entonces hacen una cosa las finanzas que es muy interesante, que es la asignación de recursos en el tiempo. Convierten una necesidad que yo tengo, que es comprarme una casa hoy, me lo cambian por un préstamo a 30 años. Entonces juegan en esa liga, ¿no? Entonces, como os he dicho, esto normalmente lo hace el sistema financiero, lo hacen los bancos, lo hacen los brokers, los mediadores, las compañías de seguros, que son los que efectivamente son capaces de conseguir cuadrar necesidades y tiempo. Y ahí aparece el primer concepto, ¿no? El primer concepto importante, que es el concepto de equivalencia financiera. Claro, la equivalencia financiera es muy fácil de entender. Si yo soy una persona que necesita el dinero y me viene un amigo y me dice, no llego a fin de mes, estamos a día 24 hoy, es San Juan, y me llega un amigo y me dice, necesito 500 euros, ¿me los prestas? Y yo tengo 510 en mi cuenta y tengo que dar de comer a 2 niños, pues hombre, no se los voy a dar, no se los voy a prestar, pero si se los prestara le tendría que pedir una tasa de interés muy elevada, ¿no? 15, el 20%, yo qué sé. Ese es el concepto de equivalencia. ¿Cuánto yo tengo que compensarle a la persona que me está dando un préstamo, por ejemplo, para que le interese realizar esa operación de préstamo? En el caso de un depósito, ¿cuánto me tiene que pagar a mí el banco si hago un depósito un año para renunciar a ese nivel de gasto que yo podría tener con ese dinero que voy a ahorrar? ¿Cuánto me tiene que dar para compensar? Y esto es un concepto muy importante porque, claro, si yo tengo el dinero me lo puedo gastar, me puedo ir de vacaciones este año, ¿no? Si no lo tengo, no lo puedo gastar. Y entonces, en ese sentido, la equivalencia financiera permite resolver uno de esos grandes interrogantes. Entonces, lo que es el concepto básico de las finanzas es el concepto de capital financiero. El capital financiero, pues es una cantidad, un monto que decís en América Latina, en un momento dado del tiempo.
Estaremos de acuerdo que si yo os doy a todos $1.000.000, lo preferís tener hoy que dentro de 5 años, ¿no? Yo creo que eso estaremos todos de acuerdo, entre otras cosas porque te lo puedes gastar, pero luego porque hay inflación y por tanto $1.000.000 de hoy no es lo mismo que $1.000.000 dentro de 5 años. Entonces, en este capital financiero, por tanto, hay una cuantía, un monto, el dinero, y hay un diferimiento. ¿Cuándo me lo dan? Y no es lo mismo que ese dinero me lo den dentro de 5 años en un país de baja inflación, yo qué sé, Alemania, que me lo den en Venezuela. Porque lógicamente la inflación le va a quitar mucho más valor al dinero. Entonces, a partir de ahora representaremos siempre, como veis, el capital y el tiempo, como un vector. Normalmente, en matemática financiera se representa en la parte de arriba las cuantías y en la parte de abajo los tiempos. Bien, después está un concepto muy importante que es el concepto de operación financiera. Una operación financiera es un acuerdo por el cual dos personas se intercambian cantidades monetarias, pero en distintos momentos del tiempo. La hipoteca que yo os decía es un acuerdo mío con el banco para que el banco, cuando yo vaya al notario a comprar la casa, me dé un cheque que puedo utilizar en ese momento. ¿De acuerdo? Y, sin embargo, yo se lo voy a devolver a 30 años. En cualquier operación financiera hay 3 elementos. El elemento personal, que es quien interviene, en este caso Javier Rivas y el banco. Pero puede ser que yo le hago un préstamo a mi amigo y entonces mi amigo y yo. El elemento objetivo, el sujeto activo, que es el que tiene el ahorro, y el sujeto pasivo, que es el que se endeuda. En los balances de los bancos, el activo es el préstamo, los préstamos que dan a los clientes, y el pasivo son los depósitos. Es el mundo al revés. Pero, lógicamente, el activo se referencia al que tiene el dinero. Y, finalmente, el elemento convencional, que son los acuerdos o pactos que normalmente se firman, ¿no? Pues si va a ser interés simple, si va a ser interés compuesto, ahora vamos a explicar esos conceptos, si va a ser en libras o va a ser en euros o lo que sea, ¿no? Entonces hay varios tipos de operación financiera. La operación financiera elemental. La operación financiera elemental es una operación por la cual hay un único pago y hay un único ingreso. Por ejemplo, un depósito. Me pagan el 4% si dejo el dinero un año en el banco. Entonces, hay un pago inicial, 1.000 euros, 2.000, los que sean, y un pago final. No hay nada entre medias. Por tanto, esto es algo que es bastante importante, ¿no? Entonces, en esta operación financiera elemental, pues no hay mucho que calcular, simplemente habrá un pago. Parcialmente compleja sería la hipoteca. Hay una de las dos partes, el que paga o el que recibe, que solamente recibe una vez. En este caso, el que compra la casa recibe una vez un cheque del banco y tiene que pagar durante 30 años. Y totalmente compleja, que es cuando las dos partes, el que paga y el que recibe, pues tienen múltiples operaciones. Imaginaos una tarjeta de crédito, pues tú todos los meses pagas, si puedes todo y sin una parte, y te vuelves a endeudar. Por tanto, en este caso, una tarjeta de crédito sería completamente compleja. No os asustéis con esto, os lo voy a explicar con mucho cariño, pero no os agobiéis, ¿de acuerdo? Yo no voy a preguntar en el examen por las propiedades de la equivalencia financiera, pero sí que creo que es importante entender varias cosas. A ver, que por aquí hay alguna duda. Adelante, que no sé quién estaba preguntando. He oído... ¿No? ¿No había Hola, duda? buenas. Ah, sí, No, ahí está. soy yo, disculpa. Sí, no, la verdad que este tema me interesa muchísimo porque yo precisamente estoy trabajando en banca y en esta parte justamente de hipotecas y todo este asunto. Y es verdad que por ejemplo en España lo que yo he visto ha sido que el tema de comisiones y demás sí es algo que se puede evaluar, pero hay otras cosas que no, como lo que mencionabas. Claro, sí, para calcular el coste financiero, pues lógicamente, sea donde sea que la comisión se paga, como se dice en inglés, ¿no? Upfront, al inicio, o repartida a lo largo de la vida de la operación, pues bueno, eso veremos ahora cómo se puede meter y cómo se puede calcular un equivalente en función de la comisión, efectivamente. Bueno, pues como os decía,
vamos a intentar entender esto. Entonces, las matemáticas financieras, yo siempre digo que son matemáticas, pero no son exactas. Y algunos me dirán, anda, Javier, que ya te has vuelto otra vez a beber demasiada Lefe Blonde, demasiada cerveza. Pues a veces sí, pero en este caso no. Daos cuenta que yo puedo hacer un cálculo maravilloso. Imaginaos que lo que estoy calculando para entenderlo, imaginaos que lo que yo estoy calculando es el importe que necesito para jubilarme. Yo ya estoy cerca, me quedan 11 años. En España nos jubilamos a los 67 años, muy tarde. Pero para jubilarme a los 67 años, aparte de la pensión pública, yo he calculado una determinada cantidad, ¿no? Para poderme jubilar. Y entonces tengo que tomar la decisión sobre si ese importe que he ahorrado lo tomo de una sola vez. En España sería inviable por los impuestos, pero vamos a olvidarnos de los impuestos por un momento. Hacer una renta, por ejemplo, a 10 años o hacer una renta que se llama vitalicia, que es hasta que me muera. La renta vitalicia tiene un problema y es que si yo me muero a los 2 días de haber empezado, de haberme jubilado, pues mal, ¿no? Se pierde la renta. No es tanto así, pero bueno, vamos a imaginar esto. Por tanto, yo puedo calcular que la mejor de mis opciones es una renta vitalicia, pero resulta que hay una parte cualitativa que es la percepción del riesgo de morirse en muy poco tiempo tras la jubilación. La otra posibilidad es hacer una renta, por ejemplo, a 10 años. A lo mejor yo hago los números y digo, bueno, pues esta renta es la mejor. Pero claro, si vivo más de 10 años no tengo pensión. Bueno, no sigo con los ejemplos. Entonces, siempre cuando hacemos un cálculo matemático, pues el número está bien, pero luego hay que introducir los parámetros cualitativos, ¿no? En el caso de una pensión, pues mi esperanza media de vida, cómo estoy de salud cuando me jubile. A lo mejor cuando me jubile estoy muy mal de salud y prefiero tomar todo el importe en ese momento porque a lo mejor voy a tener muchos gastos médicos. Entonces, ¿por qué es una ciencia aproximativa? Bueno, pues porque no se cumplen, os prometo que con esto acabamos, luego abrimos turno de preguntas, porque no se cumplen ninguna de las leyes que se deberían de cumplir para que las leyes matemáticas financieras fueran exactas. Primera, propiedad. La propiedad reflexiva, si os acordáis de la primaria. Un capital hoy debería ser igual al mismo capital hoy. Y alguno me dirá, hombre, pues Javier, hombre, por Dios, te has vuelto loco, deja de tomar cerveza por las noches. Bueno, 500 euros son 500 euros. Yo os hago una prueba cuando vengáis a España de subiros a un taxi para una carrera de taxi de, yo qué sé, de 8 o 10 euros e intentar pagarle al taxista con un billete de 500 euros. Seguramente el taxista os va a pegar una patada en el culo, además con esa simpatía que tienen los taxistas madrileños, porque efectivamente el taxista preferiría que le pagaréis con una moneda menor, pues yo qué sé, un billete de 20 o de 10, lo que fuere. En el caso latinoamericano, pues hombre, había una unión monetaria 1 por 1 entre Argentina, entre el peso argentino y el dólar. 500 pesos, 500 dólares. Entonces tú dices, bueno, pues 500 pesos de hoy son equivalentes a 500 dólares de hoy. Siempre, pues no, la gente quería dólares, no quería pesos. Entonces la propiedad reflexiva se cumple casi siempre, pero hay factores que también hacen que a veces no se cumplan. La preferencia por una divisa, la preferencia por billetes grandes o pequeños, etcétera, etcétera. La siguiente propiedad es la propiedad simétrica. La propiedad simétrica quiere decir que si yo tengo 500 euros de hoy y estos 500 euros de hoy son equivalentes a 1.000 euros dentro de 5 años, me va a dar igual tener los 500 euros hoy que tener los 1.000 euros dentro de 10 años o al revés. Es decir, 1.000 euros dentro de 10 años serán equivalentes a 500 euros de hoy. Y aquí es donde entran los factores cualitativos. Bueno, es que igual en 10 años estoy muerto. ¿De acuerdo? O mi estado de salud es muy malo y no los voy a disfrutar. Entonces, fijaros que las leyes financieras muchas veces se cumplen hacia adelante, pero no se cumplen hacia atrás. Os aseguro que si mañana nos tocara la lotería a todos, nos tocan 2 millones de euros y nos dicen, oye, en vez de 2 millones de euros te doy 2.100.000 si te esperas 3 años. Pues yo si me tocasen 2 millones de euros querría tenerlos ahora, que mi salud es razonable y me los puedo gastar dentro de 3 años, ¿sabes? Tendré ya 60. Entonces, bueno, la propiedad simétrica tampoco se cumple siempre. Hay una preferencia por la liquidez muy grande.
La propiedad transitiva es lo mismo. Si 500 euros de hoy son equivalentes a 1.000 de mañana y esos 1.000 de mañana son equivalentes a 2.000 de pasado mañana, los 500 iniciales siempre van a ser equivalentes a los 2.000 de dentro de 2 años. Bueno, pues aquí pasa lo mismo. Cuanto más lejos me voy en el tiempo, más aparecen los factores cualitativos. ¿De acuerdo? Entonces ahí pues, me da miedo morirme, me da miedo estar mal de salud, me da miedo no poderle dar, yo qué sé, la universidad a mis hijos. Entonces, conforme va pasando el tiempo, menos verdad son las leyes financieras y más preferencia por la liquidez aparece. La cuarta ley, fijaros, es lo que dice homogeneidad con respecto a cuantías. Es decir, que si yo tengo que 500 euros de hoy son equivalentes a 510 de mañana, si en lugar de tener 500 euros es 1.000.000, pues daría igual, porque si 500 euros de hoy son equivalentes a 510 de mañana, 1.000.000 de hoy será equivalente a 1.100.000 de mañana. Bullshit. Caca de vaca. No, porque no es lo mismo tener 500 euros en la cartera, que bueno, no me sacan de pobre, que 1.000.000. Entonces, cuando son grandes importes, pues nos encontramos con que la gente deja de utilizar las leyes matemáticas. Se basa por la intuición de la liquidez. Bueno, y como vemos aquí, estaría la última, que esta es la que menos se cumple de todos, que es la positividad de tipos de interés. Pues bueno, en Europa hemos tenido tipos de interés negativos entre el 2008 y el 2020 y algo. Hemos tenido casi 14 años de tipos de interés negativos, pues porque la inflación era muy baja, porque el Banco Central Europeo quería tener los tipos muy bajos para que recuperase la economía, por el motivo que sea, pero han sido negativos. Luego, fijaros, de las 5 leyes, no se cumple ninguna al 100%. Por tanto, las matemáticas financieras son matemáticas, pero no son ciencia. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, lo dejamos aquí. Preguntas, venga, antes de nada. La semana que viene, que creo que mañana no hay clase, que tenéis clase de liderazgo, creo que me dijisteis. La semana que viene empezaremos ya a calcular equivalentes financieros. Pero si yo me pongo ahora a explicaros cómo se calculan equivalentes financieros, seguramente me matáis, porque bueno, requiere estar un poquillo más fresco que a las 9 de la noche. A ver, dudas que tengáis, chicos. Yo, profe, buenas noches. A ver, justo de la última slide que nos está enseñando, esa parte del capital el capital y el tiempo, pues, va a poder, o sea, nos va a dar un poco más de ejemplos y obviamente vamos a estar, ya, con eso. Date cuenta que hoy es simplemente la introducción, vale. Y la próxima clase ya nos empezamos ahí a pegar con eso. Perfecto, va que va. De mi lado era todo, gracias. Bueno, pues nada, nos vemos entonces, creo que, no me acuerdo cuándo, chicos, ya no tengo en la cabeza, os lo digo, para ver que coincidan nuestras agendas, como el otro día yo lo tenía mal. Según mis cálculos, nos vemos el día martes, ¿no? No, el día martes no nos vemos, perdón. Nos vemos el día jueves. ¿Correcto? Creo que sí. O sea, la próxima semana ya. En la próxima semana nos vemos. Sí. Venga, un abrazo. Francisco, una duda. Lo que pasa es que estábamos hablando al interno en un chat de WhatsApp que tenemos de todos los de este máster para revisar contigo la posibilidad, creo que tú lo planteaste la clase pasada, de poder mover un poco la fecha de entrega del primer trabajo que nos pusiste en ya lo hemos hecho. Ah, qué pena, ok, perdón. No súper claro, muchas gracias. No, lo hemos movido una semana. Hemos hablado al principio de la clase. Te acabo de pillar que no estabas al principio de la clase. Te voy a bajar 2 puntos. Listo, Francisco, muchas gracias. No te preocupes. Pues nada, pues eso, nos vemos la semana que viene, creo que el jueves. Hay un día además que es la graduación, o sea que sí, será el jueves seguramente. Un abrazo fuerte. Hasta luego. Perfecto, profe. Gracias.